Amén. Bueno, con un fuerte aplauso vamos a recibir al maestro Juan Balistrelli en medio nuestro, con nuestros corazones listos para lo que el Señor nos va a impartir. Amén. Buenas noches. Señor, gracias por estar juntos. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por permitirnos que en tu nombre podamos habitar y ver la expresión de tu vida entre nosotros. Señor, nada te es oculto y que has examinado cada uno de nuestros corazones y sabrás en esta reunión dar la medida de lo que cada uno de nosotros necesitamos para comprender y entender la magnitud de este amor y de cómo manifestarlo. Señor, que tu palabra produzca y actúe en nosotros, trayendo luz, entendimiento, añadiendo sabiduría, salud a quien lo necesite, sanidades y aún aquellos que con alguna preocupación pudieran estar en este lugar por causa de la palabra dada y compartida al regresar a sus hogares y a sus quehaceres, hayas manifestado tu gracia de tal manera que la palabra quede afirmada en nuestros corazones. Gracias, Señor, y por Luis y por Zoe, pastores, a quien tú has puesto administrando esta gracia, también todo el ser de ellos, espíritu, alma, cuerpo y todo tipo de recursos sean llevados al aumento propicio para que tu palabra hablada pueda ser gestionada y vista entre los hombres. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias. Gracias por estar, por este espacio, lo valoro. Orando al Señor para que podamos ver en el tiempo redimido y que podamos no solamente decirlo voluntariamente, sino en verdad que estos días nos hayan aumentado en la persona de su Hijo en nosotros. ¿Por qué después de 21 siglos de evangelio necesitaríamos que se nos hable de coherencia? Y que además todos estemos de acuerdo que está bien, que es lo más grave, ¿no? Que nadie se niega. Y si coherencia significa conectar, relacionar, unir una cosa con la otra, entonces la incoherencia sería que algo se desconectó en el camino. Algo se perdió en el camino. Y si por el Espíritu de Dios Él nos permite ver a dónde fue la desconexión, eso va a marcar el nivel de gravedad y de demanda que hay cuando usamos la palabra. ¿Verdad? Voy a repetir esto
porque ya me han hecho mala fama que no se entiende cuando yo hablo. Pero no tengan problema, es en todos lados. Y mi esposa me lo dice también. Es que no te entienden. Pero ahí vamos siendo liberados. Las palabras son como la moneda corriente, tienen valor nominal. Y si no tuviesen valor nominal, serían vanas palabras. No es lo mismo perder un billete de $100 que uno de $1, ¿verdad? La razón es por qué. Por el valor nominal que carga. Y si nosotros vamos a usar la palabra coherencia, le tenemos que poner valor nominal, porque si no mañana nos lo vamos a olvidar todo lo que hemos dicho y oído. Y no estoy inventando nada que Jesús no haya dicho. La mujer fue a buscar la moneda perdida. Y la moneda en sí misma no solamente tenía valor por ser una moneda, sino que era una moneda que colgaba del cuello de una cadena de un conjunto de monedas. Y si el número de monedas, además del valor de la moneda, no estaba colgado al cuello, no se podía poner ese collar, porque ese collar daba un mensaje a la sociedad. Entonces la búsqueda de la moneda tenía un valor en sí misma. Ninguno de nosotros va a perder más tiempo que el valor nominal de lo que se ha perdido. Y podemos usar la palabra coherencia y todas las palabras que a veces usamos, pero creo que la iglesia del Señor, los creyentes, tenemos que aprender a ponerle cuánto vale una palabra, ¿no? Porque cuánto vale es cuánto duele. Y cuánto duele va a significar cuánto lo voy a buscar y hasta cuándo lo voy a buscar. Entonces, la palabra coherencia debería de cotizarse antes de seguir, ¿verdad? Mañana por lo menos. ¿Cuánto vale la palabra coherencia? Y si coherencia significa que algo se cortó en el camino, algo se perdió en el camino, el valor de esa palabra sería encontrar cuándo. Cuando se corta la luz y los que no somos electricistas hemos hecho todo lo que sabemos, ¿eh? Subimos, bajamos la llave, le pegamos a la llave, porque hasta ese orgullo tenemos, ¿no? Cuando se para el carro, levantamos la tapa del motor como si supiéramos, pero es que es propio de nuestro, ¿no? De nuestra venganza en contra de nuestro contra calendario. ¿Cómo puede ser? Y le tocamos así. Y bueno, alguna vez anduvo, pero casi nunca anduvo, ¿verdad? Entonces, después que hemos hecho todo, cuando se corta la luz, hay que ver a dónde se cortó, a dónde fue el cortocircuito. Y todos estamos viendo qué cara hace el electricista cuando viene, ¿verdad? Porque esa cara tiene un valor nominal. ¿Cuánto le va a costar? ¿Eh? Y cuando empiezan, ya sabemos, como el médico, ¿verdad? Empieza el médico a hacer así y ya eso cuesta plata. Se pierde el hilo. Y si toda la labor que se hace en coherencia se discierne la tarea que los hermanos y el equipo está haciendo por esto, pues ellos también tendrán que saber cuál es la parte de esta gran coherencia a la que pueden suplir, porque es una palabra muy amplia, es una palabra muy rica
y que ya que se está usando como una idea gobernante, como un proverbio, no nos podemos permitir que se desgasten como tantas palabras que usamos, para que luego sean ridiculizadas, sean mal usadas, criticadas, sino entonces, ¿para qué, verdad? Mejor no usarla. Pero ya que la usamos, vamos a tratar por el Espíritu ir hasta donde más podamos y hasta donde nos dé la luz. Las escrituras nos dejan ver, apenas uno abre la tapa de la Biblia en Génesis, que si hay un principio perdido que altera la verdad de la narrativa bíblica es cuando no logramos comprender que la Biblia empieza con un Dios con problemas. Dios era tan Dios que Él se creó su propio problema. Eso lo hace Dios. ¿eh? A nosotros los problemas nos caen, Dios los crea. Dios, por definición, sabemos que es espíritu, pero por la palabra hizo algo material, hizo la creación. Y es interesante porque Dios hizo algo de una naturaleza que Él no iba a gobernar. Porque si Dios es espíritu, entonces en su diseño eterno Él no podía gobernar lo que es materia. Si Dios quiere agarrar este púlpito, se pasa de largo. Usted dirá, pero Dios puede hacerlo todo, pero eso lo hace Dios. No lo hace. Decide no hacerlo, porque por eso es Dios, porque se sabe gobernar por las propias leyes que Él mismo ha diseñado. Entonces, la Biblia comienza con un Dios con problemas que tiene que resolver un asunto de gobierno y desde esa premisa hacia el hombre, porque el hombre fue hecho para solucionarle un problema a Dios. Entonces Dios hizo algo que fuera tierra por fuera y Dios por dentro. Entonces Dios gobernaría al hombre y el hombre gobernaría la tierra. Entonces la forma más coherente de entender la vida es que Dios nos creó para una solución y nos convertimos en un problema. Y ahí pienso, en esto pensar. Uno puede evitar hablar, pero no puede evitar pensar. ¿Cierto? Por eso hay que cuidar los pensamientos, porque uno no puede evitar pensar. Los pensamientos se disimulan muy bien, la lengua menos, pero los pensamientos sí. Entonces el hombre fue creado para resolver un problema de presencia de Dios en algún rincón llamado pelota de barro o tierra, a la que Dios iba a desarrollar un propósito, al menos hasta allí es donde mi finita mente puede comprender. Así que la Biblia comienza con un Dios con un problema, con un hombre sin problemas, y el pecado produjo que Dios y el hombre tuvieran un problema. Y si alguna vez te preguntan, ¿y por qué en el Antiguo Testamento hay tan? Y porque Dios está en problema y el hombre está en problema. O sea, creador y solución están distanciados. Entonces, la Biblia comienza con un Dios con un problema, con un hombre sin problema. El pecado produce a un Dios con problemas y un hombre con problemas. Pero la cruz va a hacer que el hombre vuelva a tener la posibilidad de resolverle a Dios su problema. El hombre volvería a ser un tabernáculo para Dios.
Y ese es el Evangelio. Yo a muy temprana edad, casi en estado semisalvaje, me empujaron al servicio del ministerio con 20 años, pero me llevó muchos años poder comprender, y creo que no comprendo nada de lo que debería de comprender, pero cuando veo jóvenes aquí, les estoy vendiendo tiempo, espero que lo puedan comprar. Porque si la iglesia se configura alrededor de gente con problemas, pues entonces no es la iglesia. Y si la iglesia se retroalimenta promocionando, si usted tiene un problema, venga a la iglesia y para los primeros 2 días está bien, pero ya si para el cuarto día de cristiano ese pensamiento no se radicó, no pretendamos que nuestras expectativas de lo que predicamos se vea, porque no se va a ver, porque hace 21 siglos que estamos dando vueltas. Yo a veces he visto a predicadores decir, Israel estuvo 40 años, nosotros hace 21 siglos, ¿de qué nos asustamos, no? ¿Cuántos saben que 40 años es menos que 21 siglos? Nosotros no somos extraordinarios para criticar a todo el mundo. Y hablábamos de los 400 años de silencio, y yo también hablo, no se va a creer que no. Pero a veces pienso, nosotros llevamos 21 siglos, algo se perdió en el camino. Y parece ser que no hay muchos remanentes, generación tras generación, que se atrevan a tomar el toro por las astas. Porque eso cuesta popularidad. Eso puede costarle a un pastor economía. Quizás decirle a la gente, ¿sabe qué? Yo creo, hermano, que usted después de 30 años debería de ser una solución para la iglesia, ¿no? Pienso así, como para la vida. Sin embargo, yo creo que la coherencia se perdió con el pecado y se va a recobrar con un mensaje que en etapa temprana de la fe eso pueda ser resuelto con tiempo y en forma. O sea, ¿cuánto tiempo lleva a un creyente enterarse por el Espíritu que opera por causa de la palabra predicada y enseñada en que nosotros no, a mí no me funcionó? Yo estoy aquí solo para pedir perdón. Yo debí de haber entendido a temprana edad en mi vida que el Evangelio no se retroalimenta permanentemente de creyentes que no aprendan rápidamente que fuimos creados para producirle una solución de presencia a Dios. Sin embargo, después de 21 siglos, seguimos pidiéndole al Señor su presencia y el Señor dice, se supone que para eso estabas, ¿no? O sea, ¿qué más? A ver, si alguien te ha dado su hijo, ¿qué más podríamos pedirle? Yo cuando era chico, mi mamá me mandaba al vecino, pedirle a doña Ángela, me acuerdo, la hago famosa por ahí a doña Ángela. Era una vecina que ya duerme. A doña Ángela, todo lo que faltaba, y doña Ángela mandaba al Lito, que era el hijo que era de la misma edad, cuando le faltaba algo. ¿No? Toda la vida pidiéndose cosas. Ahora, si una persona te dio toda la vida algo, algún día si no tiene, no te puede enojar. Ahora, si alguien, además de darte azúcar cuando te faltó, harina cuando te faltó, te dio el hijo, su hijo, todavía le pedimos la presencia. Y no estoy diciendo que no hay que pedir, y no estoy aquí contracorriente, estamos hablando para ver si pudiésemos por el Espíritu conectar, que no es una suposición, que fuimos diseñados por una necesidad de Dios y por alguna razón nos volvimos llenos de una cultura de necesidades.
Entonces, si algo se perdió en el camino, pongámosle nombre y a las palabras pongámosle valor. Ya tenemos que hacer cotizar en bolsa mañana coherencia. La segunda palabra que debemos de recuperar es la palabra teología entre nosotros. Es una palabra que a mí me une y me separa, no en el Señor, porque no es tan grave, no es la palabra más cara del cristianismo, pero es una palabrita así que yo cuando la oigo levanto mi oreja, porque creo que a veces usamos esa palabra de manera un poco fácil, pero la palabra teología es una buena palabra y los creyentes deberíamos de amigarnos con esa palabra. Algunos de nosotros creemos que por lo menos hay dos corrientes de esta palabra, no de teología, de la palabra. No voy a hablar de teología, sino de la palabra teología. ¿Cuánto vale si en una iglesia se pierde esa palabra? Si un predicador comienza a decir, esto no se trata de teología, y al otro día aparece uno, no, porque hay que estudiar teología. Si uno no sabe de qué se está hablando, pudiéramos estar malgastando la palabra. Creemos que hay por lo menos dos corrientes de la palabra. Una es ascendente y otra es descendente. Cuando la palabra teología se usa ascendente es peligrosa. Cuando los creyentes creemos que por estudiar teología vamos a conocer a Dios. Allí tenemos un problema porque la escalera está puesta en la pared incorrecta. Porque corremos riesgo de humanismo, corremos riesgo de corriente y de viento de doctrinas. Pero cuando la teología es descendente, es decir, por haber tenido una experiencia real con Dios, voy a echar mano de la teología para que lo que experimenté lo pueda hablar de manera clara, lo pueda articular de manera clara en beneficio de los que no conocen al Señor. Entonces la teología es una palabra importante. Todo depende a dónde está apoyada la pata de la escalera. Si es para subir, tenemos religión. Si es para bajar, podemos tener una solución. Y por lo menos como generación tendríamos que ponernos de acuerdo qué hacemos con esa palabra. Porque la teología nos ayuda cuando es descendente a que todas esas experiencias sean purificadas en nuestra vida. Muchas de las experiencias que nosotros decimos que son del Señor son superficiales, muchas de ellas son psicológicas, que yo no estoy diciendo que no sean buenas, digo que si esto no comienza por una realidad espiritual que la podamos comunicar y decir, entonces tenemos serios problemas en la vida de la fe. Desde ese sentido digo una tercera expresión ahora. Tenemos un problema teológico en la iglesia. Porque la teología, en el sentido más saludable, conforme cada pastor crea o líder la pueda administrar, ayuda a los hermanos y nos ayudan a los hermanos a ordenar los pensamientos y a encontrar a dónde se corta el cable para volver a unirlo cuando la vida de las personas no se parece a aquello que se cree. Una mamá buscó a su hijo durante 5 horas y no lo encontró. Hasta que buscándolo por todo el pueblo lo encontró en una parroquia. Y el niño estaba sentado en la primera fila viendo al padre, al cura, clavar maderas en la pared. Y el niño estaba así. La madre lo encontró, le preguntó al cura, padre, ¿qué hace mi hijo acá? Y dice, no sé, la verdad que me llama la atención, hace 5 horas que me está mirando. Y la mamá dice, yo en mi vida había visto a mi hijo quieto 5 horas. Entonces agarró al niño así, como no sabía lo que le pasaba. Le dice, hijo, ¿qué te pasa? Dice, mamá,
quiero saber qué dice un cura cuando se pega un martillazo en el dedo. Eso sería en pocas palabras, si el cura es coherente el domingo con el martillazo en el dedo. Porque finalmente nosotros no somos nuestras meditaciones, nosotros somos nuestras reacciones. ¿Mm? Eso es la luz roja del tablero, ¿no? El martillazo en el dedo. La noticia no esperada. La situación no controlada. Y de eso sabemos que en la vida de la fe pasa cada minuto y medio. Por eso creo, amados, que tenemos que encontrar este punto lo más cercano posible a Génesis 1. Debemos pedirle al Señor que nuestra coherencia comience en Génesis 1. Y como decían los viejos predicadores, si entiendes Génesis, toda la Biblia se te abrirá. Si no entiendes Génesis, no le pase, no vaya a Apocalipsis porque va a quedar perdido. Entonces, hay que entender. Y es importante, amados, que Génesis 1 comienza diciendo en el principio, y sabemos que esa palabra no es inicio, no es que en el inicio Dios, sino que la palabra principio allí es plano. En el plano Dios creó. Y conforme a un plano, Dios creó los cielos y la tierra. Y sabemos desde allí que Dios y las formas son importantes. En el principio, en el plano, Dios no comienza nada por amor enloquecido, ni por pasión. Que Dios no comienza nada por necesidad. Dios nada inicia por necesidad. Y se lo dice alguien que estableció congregaciones porque hacía falta una congregación allí, ¿no? Por eso cuando uno entiende cómo ama a Dios el primer día, no sé si queremos que nos ama, porque Dios nunca comienza amando abrazando. Dios comienza a amar matando. Dios dice, te voy a amar, pum, te mata. O sea, Dios comienza con muerte. Y esa es la parte que no es coherente con nosotros. Y que a veces los pastores no sabemos qué decir. Y si Dios es tan bueno, sí, Dios es bueno, solo que no sabemos cómo inicia. Cómo inicia el amor de Dios. Usted nunca va a ver el amor de Dios si primero no se expresa con muerte. Y no muerte como un hecho de mortandad biológica, sino como un acto de separación que produce cierto nivel de dolor, pero es el rico dolor que nos deja en una resurrección. Entonces Dios nada lo inicia por necesidad. Dios no inicia algo porque hay una crisis. Dios todo lo inicia por un plano, porque su propósito no está atado a su antojo, sino que está atado a su plano. Y si alguien te va a amar en el amor verdadero, no te va a amar con voluntarismo. Yo siempre digo, si me diera un ataque cardíaco, quisiera que esté el médico a mi lado, no la gente que me ama, el cardiólogo. Claro. Ay, yo quisiera que si algún día me empieza, si me baja el azúcar, ¿quién quisiera que esté sentado al lado mío en el avión? El doctor el diabetólogo. O sea, lo mejor que necesitas en el tiempo de la crisis, lo que necesitas es al mejor, no al que te abraza y estaré contigo. No quiero ni un versículo, ni una Biblia. Quiero al mejor, porque el amor de Dios comienza siempre siendo frío
y profesional. Y luego comenzamos a entender que desde esa frialdad, que a eso en la Biblia se le llama orden. Por eso Dios, cuando creó al hombre, lo primero que agarró fue algo frío, ¿no? Polvo. De lo frío hizo una estructura. Luego de tener la estructura, sopló sobre ella. Pero Dios, sin frialdad, no puede comenzar nada. Y hay algo que hemos perdido en 21 siglos. Todo lo llevamos primariamente al terreno de las emociones, de los sentimientos. Si a la gente le gusta, está bien. Yo creo que hay una etapa de la vida a donde todos disfrutamos la infancia. Pero luego de la infancia viene la niñez. Luego viene la adolescencia. Los que hemos criado hijos sabemos cuándo. Y no tiene nada que les duela, pero el adolescente se hace doler. Hace doler. Porque es un cuerpo grande en un cerebro chico. Tú agarras un adolescente y hace cloc, 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 porque ha crecido más en el cuerpo que en la cabeza. Eso también pasa en la fe. Y si uno no tiene un hogar en orden, cuando los adolescentes llegan a la casa, dividen. Y cuando los adolescentes llegan a la iglesia, dividen. Los niños mienten y los adolescentes dividen. Y si las iglesias no están con estructura de madurez, amado, la mayoría de las divisiones en las congregaciones es producida por niños y por adolescentes. Yo tengo un tema desarrollado por allí en un libro que se llama Cuando Peter Pan llega a la iglesia. Ya el Peter Pan es el eterno adolescente, no quiere crecer nunca. Entonces, ¿cómo tiene que ser entonces esto en el espíritu? Alguna generación tiene que iniciar como inició el Señor, en el plano o conforme plano creó Dios. De la nada misma lo que fue. Y eso lo hace Dios. Desde allí creo, amados en el Señor, que nuestras oraciones deben de ser enfocadas. Señor, danos la gracia de poder ver el plano antes de ver la necesidad. Haznos ver la frialdad del diseño. Pablo nos dice, yo como pastor, como perito arquitecto, no arquitecto, perito. Porque mientras que el arquitecto está en el campo del trabajo, el perito, ustedes lo saben mejor que yo, se encarga de todas las situaciones que puede presentar una construcción. Entonces, allí vemos quizás el primer hilo de la incoherencia de nuestras generaciones. Y lo que decía mi hermana a veces, cuánto me ha dolido. Yo no creo que sea verdad, pero es cierto que a veces en el mundo de los creyentes todo se rompe, a veces no se puede porque termina todo confundiéndose, y pienso que un aporte a nuestra generación es que cuando tengamos personas con profundos niveles de necesidad en lo que sea, como lo tenemos todo, el primer llamado sea al orden y al plano. Antes de salir y agarrar versículos de los pelos, no, que hay que ayudar, no, que hay un serio problema teológico. Claro que si tienes una necesidad de urgencia, siempre hay que actuar, pero siempre. ¿Hasta cuándo? Mayoría de la crisis de un creyente, si es cierto que ha experimentado la nueva naturaleza en su vida, es que el orden del Señor en nuestra vida debería de ir acomodando en tiempo y en forma algunas cosas primarias en nuestra vida que no nos hagan perder el único tesoro que nos diferencia del mundo, que es la paz. ¿Qué es la paz? Es la paz. Y que también es una palabrita que la tenemos que volver a poner valor nominal. Entonces la teología, cuando es ascendente, es un cristianismo sin Dios, un cristianismo sin Cristo.
porque es ascendente, se sabe todo el vocabulario y pasa dentro de nuestras congregaciones. Hermanos estudiando teología que no han consultado a sus líderes, a sus pastores, parte de la estructura que hace falta, y no es que tiro una idea, doy una palabra de sabiduría. La palabra del Señor es medicina al cuerpo, no puede ser automedicada. Y en esto yo me peleo en los debates teológicos y en las universidades donde me permiten hablar, porque ahí tenemos que debatir por qué la Iglesia Católica se parece más a un reino que la cristiana. Un debate. Veo estas mesas y me da ganas el debate. Porque no, porque la Iglesia Católica no permitía leer la Biblia. No, espera. Pensemos un poquito. Una Biblia en la mano de un creyente inmaduro es un arma de fuego. Y estar recomendando Biblia y pasaje bíblico y versículos bíblicos por WhatsApp es otra incoherencia que nosotros mismos retroalimentamos. Te mando un versículo, ¿no? O sea, y mandamos todo lo que nosotros interpretamos que nos gusta. Y todas esas cosas van haciendo que destripemos las escrituras, que cortamos los cables del relato bíblico. Y claro, los números que dio mi hermano allí, ¿cómo no va a haber? Si cada uno comienza en la vida por el versículo que quiere, tenemos 66 libros, miles de versículos para empezar una visión. No, es que yo estaba orando al Señor y tuve una visión que tenía que abrir una iglesia acá. Porque yo vi que el Señor y ya vimos la escuela, vimos. Pero bueno, yo vengo de un hogar italiano. Y como vivo en un hogar italiano, ¿cómo edificaban en Argentina muchos de los italianos? Porque venían con mucha necesidad. Y compraban un pedazo de tierra con sudor y le metían a la pala y meta pared nomás. ¿Cuántos chicos hay? 2. Pared acá para 2 chicos. Y venía el tercero. Imagínense, yo soy el octavo de 8. Imagínense dónde estaba mi habitación. Sí, en serio, soy el octavo de 8. O sea, nadie espera el octavo hijo, ¿verdad? Nadie dice, oh, sos el octavo. ¿Cuánto te estábamos esperando? Se espera el primero y el segundo. Al octavo ya lo mandó Dios. Y uno cree, a vos te mandó Dios. Yo me lo creí. Entonces la casita. Y recuerdo después ya yo mayor, mi papá tratando de hacerle dibujar el plano al arquitecto. Pero no era un plano, era un relevamiento, que es diferente. Que en otros países eso no existe, pero en Argentina existe eso y mucho más. Entonces, cuando usted edificó un barrio, nadie hizo el plano, entonces, ¿qué hace la municipalidad o la ¿cómo le llaman acá? La intendencia, la alcaldía. Bueno, soporta lo que se hizo, pero no va a hacer voltearle la casa a todo el mundo. Entonces, crea una subley donde usted firma, si se le cae el techo en la cabeza, es responsabilidad suya, pero ya no es plano. Y la gente me dice, ¿sabe que me entregaron los planos? No, ustedes no le entregaron planos, le entregaron relevamiento. Le fue aceptado lo que usted hizo y se lo legalizó. ¿Y sabe para qué? Para cobrar el impuesto. No es porque sean buenos, pero usted puso la firma de que usted es el responsable de ese techo. Bueno, amado, Dios no hace relevamientos. Y hay muchas cosas que a veces es preferible empezarlas de cero. No celebrar lo viejo y rancio. Y sin que eso signifique destruir nada, ni romper a nadie, ni hacer sentir como pastores a la iglesia. Y si se quieren ir ustedes, nada de eso. Solo es un acto espiritual, de un reset, de un inicio. Sencillamente. Porque hay una palabra del Señor y eso se puede hacer con prudencia, se hace en amor. Y algún día los pastores también podemos pedir perdón.
Yo me he parado muchos domingos diciendo, mire, yo enseñé esto, pero quiero decirle que mejoré un poco. Y ya no crean a eso así. Vamos a ver una versión más ampliada. No, nada más. Dios no es alguien que ande cuidando la reputación de sus siervos, si no, no tendría Biblia, ¿no? Si Dios estaría tan preocupado por la reputación de sus siervos, no hubiese hecho Biblia. O sea, no tendríamos los pasajes que tenemos de David, no sabríamos de las andanzas de Abraham. Se ve que ni Dios ni el mundo se escandalizan por nuestros errores como nosotros con nuestros legalismos. Amados, cuando hay que volver al plano, hay que volver. Sin que eso signifique sentirse mal, acusado. Llamar a los más maduros en oración, ministrar al Señor. Todavía nos podemos arrepentir. Todavía podemos volver a orar. Todavía podemos decirle a la gente que nosotros no somos lo más importante. Cuarto punto, tenemos una sobredosis de liderazgo. Después vamos a tratar de hacer una recorrida, ¿no? Son como ideas y pensamiento en el espíritu que el Señor nos puede dar gracia, que cada uno ore al Señor y esto vaya teniendo más luz. Solamente estamos dando trazos, puede que podamos volver a vernos en algún momento, poder seguir, pero son como cosas, como palabras que al menos comprometen mi vida con mi generación y con nuestros hijos en la fe y nuestros hijos biológicos. No somos una generación común. Si usted es un padre, es un pastor, no sé, un apóstol, un profeta, usted tiene que decirle a sus hijos que sus hijos no nacieron en un hogar común. Y ahí estoy totalmente de acuerdo, bueno, en todo lo que dijo, pero cuando el hermano decía de cierta incoherencia, que son parte de la coherencia, y ahí hay un hilo fino. Nuestros hijos tienen que saber que si nacieron en una casa de un pastor, y ese pastor es un pastor del Señor, afirmado, confirmado, con algún ministerio de las gracias que edifican a la iglesia, hay que decirle desde tempranito, su casita no es común a la de sus compañeritos. Porque si no, el pastor comienza a cambiar la doctrina conforme van creciendo los hijos. Pastor sin hijo, 1000 leyes. No te digo nada si tiene 4 hijas. Y ahora en la iglesia así, así, van creciendo las hijas y los hijos. Yo vengo de ahí. Perdóneme, a lo mejor estoy haciendo catarsis y ya dejé de predicar, pero alguien le puede ayudar. Yo conocí los pastores que la manga tenía que ser larga, el pantalón tenía que ser, no, la pollera larga, hasta que crecieron las hijas. Iban creciendo las hijas y el pastor iba cambiando la doctrina porque las hijas le decían, papá, mira que dejo de ir a la iglesia. Bueno, se permite de 25 centímetros a partir de hoy. Los hijos que nacen en casas donde el llamado del Señor, que todo nos llamó el Señor a servir, pero convengamos que hay gracia de edificación altamente expuestas, los hijos no nacen en hogares comunes. No somos un sinónimo en nuestra vida. Nuestras vidas tienen particularidades que deben de ser identificadas para salvación de nuestras generaciones. Y que nuestros hijos tampoco la pasan tan mal. Por otro lado, tener padres que amen al Señor, que amen la palabra, que aprendan a entender que es un privilegio venir a una reunión, aunque se duerman. Así, clarito, ¿no? Hoy yo no sé cómo decirle. Una cosa así chiquitita. Hay que decirle que nacieron en casas de nobles en términos de nuestro llamado. Y después que tomen la decisión que el espíritu y la vida le vaya dando, pero hay que notificárselo. Estamos en una sobredosis de liderazgo como generación. Hay una sobredosis de liderazgo. Entonces, incoherencia, ¿por qué? Porque perdemos el hilo. Incoherencia, ¿por qué?
porque subsidiamos las necesidades de la gente en vez de devolverle a Dios un santo y una santa que le vuelva a servir a Dios para expresar su santidad en la tierra, sin que eso signifique legalismo, sin que eso signifique desconexión con la vida. Se puede vivir en santidad y ser normal y disfrutar la vida. Pero esa batalla no se da públicamente. Número 3, dijimos entonces, si esto es así y el Espíritu da testimonio, recobremos la teología descendente. Que cuando Pablo haya tenido una experiencia con el Señor y no tiene palabras para decirlo, que haga todo lo posible para poder decir algo, porque si no, entonces es el mundo de los vivos. Tengo una experiencia con el Señor y la digo como quiera. No, que el Señor a través de la teología, a través de la verborragia permitida y de la palabra, no lo digamos en forma chabacana, sino que la digamos de tal manera que la palabra preserve la experiencia, para que Cristo sea conocido, no para que suene lindo, para que el Señor sea conocido. Y que alguna vez nuestros púlpitos dejen de ser nuestro testimonio personal, que ya a nadie le interesa. Nada más que los hermanos nunca le van a decir, ¿sabes qué, pastor? Estamos hasta acá de tu bendito testimonio. Ya, o sea, háblanos a Cristo. Yes. Yes. Dígalo fuerte porque ese yes cotiza en bolsa también. El principio de iniciar con un plano, y aquí me queda un poquito más, la importancia de quitarnos la sobredosis de liderazgo. Y la teología nos ayuda a entender esto. La palabra líder no es una palabra bíblica, como tampoco lo es la palabra Trinidad. Entonces, ¿por qué las usamos? También hay que resolver eso. Las usamos porque tenemos la licencia bíblica de que la Biblia no es un libro de definiciones, sino que es un libro de descripciones. La Biblia no define nada. La Biblia solo te describe. La palabra de Dios son descripciones, no son definiciones. ¿Alguien usó recién la iglesia moderna, hermana? Una de las cosas que hizo el modernismo es hacer lo que la Biblia no hace. Definir. Y como empezamos a subestimar a la gente, empezamos a dar definiciones y le ponemos demasiada azúcar a las definiciones, porque amor significa, y 40 definiciones del amor. Y la Biblia dice, Dios es amor y más vale que te las arregles en enterarte cómo esto funciona. ¿Por qué? Porque si la definición va primero que la experiencia, la definición aborta la experiencia. Porque la prejuicia. Por eso usted va a tener personas que cuando nosotros en la época de mi juventud se alimentaba el testimonio. Yo sentí. Pasaba uno, tenía un frío. El otro sentía un calor. El otro sentía un rayo. El otro sentía mal porque no sentía nada. Entonces los hermanitos que veníamos jóvenes decíamos, ¿cómo es la experiencia de mi hermano? Pero hasta que nos enteramos que ni el que lo decía lo sabía decir. Por eso cuando predicamos tenemos que decir, hermanos, esto es una descripción, no es una definición. Porque la descripción es una receta, la definición es una comida hecha que no necesariamente la gente necesita comer. Y entonces, ¿cómo es? Yo se la describo y ¿qué? Es el Espíritu de Dios que se reserva el derecho para que una descripción bien hablada sea revelada al Espíritu para que las personas sigan en la libertad pensando a Cristo. No de Cristo, a Cristo. Por eso usamos palabras que no están en la Biblia, porque son descriptivas. Y no tenemos un problema con eso.
Y una de las cosas que el Espíritu también va mostrando en las Escrituras, esto, yo por mi experiencia, no, yo no uso testimonio, pero sí las definiciones atan la experiencia. Cuando nos llenamos de definiciones, las congregaciones se vuelven lentas, porque están esperando que les suceda algo que se definió. Por eso Jesús les hablaba en parábolas con descripciones, y a los discípulos también. En San Juan el Señor le dice, ya no les hablaré más en alegorías, sino que les hablaré porque mi Padre les va a hablar. Y uno dijo, oh sí, sí, ahora te entendemos. Ahora, no, pero no es ahora, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. O sea, ya estaba, oh sí, sí, ya entendemos, ya entendemos. No, porque una descripción es la tarea que nos queda para la vida, para que la descripción se convierta en iluminación a nuestro espíritu. Y ustedes saben, hermano, que la luz lo primero que expone es el desorden. La luz nunca viene con felicitaciones. La luz viene con corrección. La luz viene para corregir. Usted póngale este auditorio el doble de luces, probablemente le encontremos algo que el pintor no pintó bien, aunque está muy lindo y creo que no. Pero es un ejemplo nada más. La luz se expone. Pero cuando definimos, corremos el error de nosotros ser los identificadores de los errores de la gente, y eso da lugar a al legalismo. En cambio, cuando describimos y nuestra predicación es descriptiva, frase que el Espíritu ya mostró al que la comunica, pero no tiene que hacer sentir el comunicado de que no lo sabe, sino que sencillamente son palabras que a Dios le place por su gracia a algunos entender la descripción. Y si no tenemos tiempo, predicamos. Y si tenemos tiempo, enseñamos, que para mí es la única diferencia que hay entre predicar y enseñar, el tiempo que se dispone. Si hay tiempo, enseñamos. Si no hay tiempo, predicamos. Pero la prédica son una serie de títulos descriptivos que nosotros tenemos que abrazar y luego pedirle al Señor que nos dé luz. Allí es a donde el liderazgo creo que también se ha perdido, y por eso hay incoherencia teológica y ha habido peleas que no voy a entrar a describir ni a definir, y separaciones por falta de conversaciones robustas sobre palabras que pesan fuerte. La palabra liderazgo, entre sus acepciones, es lidiar. Viene de lidiar, viene de lead. Así que por naturaleza, liderar es lidiar. Pero si lidiar se pasa, o sea, el liderazgo es como la sal y la pimienta, tiene que estar en su justa medida, no puede ser el steak. Liderar no puede ser el plato principal del evangelio, es el que le, claro, el que le pone gusto, el que puede traer luz cuando hay desorden. En la fe es muy difícil definir un liderazgo equilibrado, porque las culturas son diferentes. Un libro de liderazgo no funciona igual en todos los órdenes, en toda la naturaleza y en todos los países, pero pensemos que si es en el Señor, sí, porque estamos unidos en un mismo espíritu. Y tenemos que tener cierto compromiso, que si en algún momento entre ustedes, entre nosotros, quién sabe lo que Dios puede deparar de aquí a 10 años si nos regala vida, vamos a tener que llegar a algunos acuerdos, que hay como una glucemia de liderazgo, que si se llega a equivocar el líder, se desarmó todo. Si se llega a ir la hermana que estaba encargada de, eso es incoherente. Eso es incoherencia. Solo que se paga caro.
Eso le dijo un médico a un carpintero viendo que le pegó un martillazo al mueble y le hizo un hueco al mueble y le puso masilla y le dice el médico, ay, qué fácil que ustedes resuelven su problema. Un martillazo, masilla y listo. Y el carpintero lo miró y ustedes un golpe, tierra y listo. Un poco de humor. Los carpinteros solucionan con masilla, los médicos con tierra. Solo que nosotros afectamos eternamente la vida de las personas. Ni masilla ni tierra podemos afectar negativamente la vida de muchas personas. Y quienes venimos así como fuimos padres, yo fui padre a los 20 años. ¿Con quién se cree que aprendí a ser padre? Con el primero. Nosotros somos incoherentes. Oh, ser padre es importante. Nadie estudia para padre. O sea, vamos estudiando en la marcha, ¿no? A ver cómo nos va saliendo. Es lo mismo, los cursos de matrimonio se los damos a los matrimonios. No, a los cursos de matrimonio hay que dárselo a los jóvenes, a los preadolescentes. Ya para esconder matrimonio un huevo frito. Vienen felices de la reunión de matrimonio, pero dura 15 días nada más. Alguna generación tiene que adelantarse a llevar a la reunión de matrimonio a los preadolescentes. Y eso sería como una iglesia profética, ¿no? Pero el liderazgo está sobredimensionado en la iglesia. Y no es que no haga falta, está sobredimensionado. Y es una conjugación de líderes y liderados. Es como un convenio mafioso que hay. Mientras que más fuerte es el líder, las personas disfrutan más ese liderazgo porque es una conexión espiritual extraña. Que nadie le puede decir, ay, puede ser que esto lo esté escuchando el hermanito tal, porque el hermanito tal, con el pastor tal, todos somos igualmente responsables de haber alimentado una sobredosis de liderazgo que nos ha hecho incoherentes y que tiene que ser resuelta generacionalmente. Y me abstengo de decir cosas porque estoy en las redes. Quiero que lo sepan. No es que no lo pueda decir. No me quiero ganar enemigos y comentarios porque para mí el evangelio es ambiental. Y qué bueno por las redes. Pero temas como este, yo quiero decirles, amados, hay una sobredosis de liderazgo alimentadas por todos. Todos responsables, nadie es culpable. Acá, ¿y quién tiene la culpa? Nadie. En el evangelio no hay culpables. Tenemos nuestros sistemas acusatorios absolutamente cancelados. Ahora, responsables sí. Responsables sí. El que pide el cerebro y el que lo ofrenda, los dos. En el año 2000 dije algo en un congreso, nunca más me volvieron a invitar. Dije, por favor devuelvan el cerebro a la gente, ¿no? A que piensen. Devolver el cerebro a la gente, decir, Señor, todos los domingos yo te exculpo en la... Yo comienzo los domingos diciendo esto. Punto número 1, exculpo a Dios de sus vidas. Así comienzo. Porque lo he sentido como una necesidad. Porque casi todo lo que nos pasa sin fruto ha sido irresponsabilidades multiplicadas por siglos. La pregunta es, ¿nos quedamos a la fiesta de lágrimas o comenzamos como generación y remanente? Si nos creemos un remanente en medio de esta generación, esto se va a tener que ver con algunas tomas de decisiones en el Señor que tendremos que hacer. Y estos son tips que quiero decirle, son por los que yo estoy orando. No se crea que yo he superado alguno de estos. Es a donde estoy. Voy a un lugar, trato de convertirme en una solución. Hacerle la vida fácil a la enfermera que te atiende, la vida más fácil al que te viene a vender algo, al que te compra, hacerle cómo producir una vida más fácil, pero no en el sentido del facilismo humano, sino de la naturaleza que portamos.
Hoy no sé el vínculo de la hermana donde fuimos a comer, pero verte, hermana, recoger ahí los platos, no sé cómo es esa cosa, pero no es algo que es común que yo vea. ¿Y qué tiene de dificultad? El tema sería que dejo de hacer cosas. No, el planteamiento no es que las cosas se dejen de hacer. El planteamiento es quién debe de hacer algunas cosas en la iglesia. ¿Quién? ¿Cómo es que la Biblia regula la delegación de las tareas en términos del Espíritu? Jesús estaba a punto de ser entregado. Pienso, yo la noche que Jesús iba a ser entregado, hago una reunión de comisión. Muchachos, mañana me voy. Así que usted, y le doy toda la carta de todo lo que tienen que hacer. Jesús dijo, comamos. Vamos a comer. O sea, todos los problemas espirituales se resuelven comiendo. Porque todo esto se arruinó por una comida. Entonces Dios no puede alterar la ley. Si esto se arruinó por una comida, todo se va a resolver por una comida. Tampoco es para que se lo tomen a la comida. No dije cena. Es cena del Señor. No es la cena mía. ¿Ok? Pues se van a agarrar de ese versículo. Juan dijo. Interesante porque Jesús se va a ir. Hay que conquistar al mundo. ¿Y qué se le ocurre a Jesús? Comer. Vamos a comer. Ustedes van a saber qué hacer cuando coman de mí. Cuando coman de mí, se van a saber con la autoridad delegada. Y esa es una experiencia espiritual que no hace llorar, ni nadie va a salir diciendo, esto lo voy a aplicar, porque no es aplicable desde el liderazgo. El liderazgo puede describir y despertar esto. Y es el Espíritu a quien Dios ha llamado para servir, que va a entender que no va a hacer algo porque el pastor se lo dijo, sino porque comió de Cristo, está listo para hacer lo que después se le indique hacer, como leímos anoche y pasó rápido. No estén ansiosos, gobiernen la grey de Dios, apacienten la grey de Dios. ¿Cómo? En paz. ¿Cómo puede ser? Solamente en la iglesia puede haber un nivel de liderazgo que sea en paz. Y esto no significa ausencia de problemas, significa que no son mis problemas, porque el liderazgo de la iglesia no inicia por un programa que yo leo en un cuaderno. Si primero la iglesia no comió de Cristo. Pero ¿usted cree que esa genialidad la tuvo Jesús? No, Jesús se ató a las escrituras. Jesús había leído la Biblia. Y quiero pensar en un posible diálogo entre Dios y Moisés, y no es una especulación, solamente es una forma de decirlo. Después de las 10 plagas, Moisés, ¿cómo te fue? No, tremendo. Oh, no sabes con esta vara. O así, ¡oh! La gloria cae. Pero, perdón, ¿el pueblo está libre, Moisés? No. ¿Para qué te sirve el poder si no hay libertad? ¿Para qué te sirve el poder? Había una enseñanza en el Señor. ¿Hubo poder? Sí. ¿Pasaron cosas catastróficas? Sí. ¿El pueblo fue libre? No. Entonces, hagamos una cena. Porque lo que no pudo tu vara puede ser hecho por una comida.
Entonces, como tu vara no pudo con Faraón, y podría haber recibido Moisés una clase bíblica allí, ¿eh? Porque se supone que si Moisés fue inspirado para escribir el Génesis, él supo que el problema era comida. Entonces, si el problema es comida, la solución no puede ser nunca vara. Si el problema es comida, la solución nunca es púlpito. Si la solución es comida, el problema es comida, la solución no son ni canciones, ni alabanza, ni predicaciones. En primera instancia, si el problema fue comida, la solución es comida. Es comer. Y nosotros sabemos por las Escrituras que comer es un aumento de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento del sacrificio de Cristo por nosotros. Yo no me alimento leyendo la Biblia, me alimento que además de leer la Biblia, se revela a mi espíritu la obra de Cristo en la cruz. Y como de Cristo cuando entiendo su cruz. Y como de Cristo cuando entiendo su sepultura. Por eso acá sirve la teología. Y entiendo de Cristo y como de Cristo cuando entiendo su resurrección. Y como de Cristo cuando comprendo su ascensión. Y como de Cristo cuando aprendo de su impartición de vida a los santos. Y mientras que voy entrando en ese círculo de entendimiento que los apóstoles pusieron en palabras suficientes, vamos comiendo de él. Y el primer nivel de delegación de autoridad no es darle una función a los hermanos, sino es darle una comida para que sus vidas no se debiliten, porque lidiar desgasta a las personas. Liderando algún departamento de la iglesia, hay gente que no ha soportado la iglesia por el peso mismo de lo que significa liderar. Entonces no estamos menospreciando el liderazgo. Estamos diciendo que debe de ser coherente a la comida. ¿Tengo unos minutos más? ¿O eso significa que tengo que terminar? ¿No? Sé entender las indirectas. No estaban tan atentos que digo, me queda como 1 hora y media más, pero... Por eso, y para que podamos tener un sentido pedagógico, anoche comenzamos con apacentar la grey, que es dar pastos. Pastor es el que da pasto. Y dar pasto y apacentar es, dijimos, dar pasto y cuidar situaciones enemigas. Desde ese concepto de apacentar la grey de Dios es que aparecen los pastores, que son parte de la vestidura de Cristo, y los obispos, que son aquellos que anhelan, porque mientras que el pastorado es una gracia que Dios da, un ministerio de Cristo, el obispado es algo que se puede anhelar por amor a las almas. Señor, permíteme. Esto significa ser obispo, un pastor que levanta los talones. Yo veo así, no la veo a la hermana que está allá. Ahora sí. Aunque te escondas, te vi. Obispo. Que puede mirar un poco más. Pero no mirar más para hacer sentir al otro menos. Este está cuidando lo micro, el otro está cuidando lo macro. Y como en economía, una coherencia de las dos cosas produce bienestar en las personas. Vamos a comer. Comamos bien, porque esto comenzó por comer mal. Comamos santo, porque la comida que nos metió en problemas era maldad.
Salgámonos del evangelio de lo que está bien y de lo que está mal, porque ambas cosas son el mismo fruto. Amados, el pecado es bueno y malo a la vez. Por eso existe. Y esto es importante entenderlo. Que casi nosotros no sabemos qué decir cuando me preguntan, ¿y cómo estás? No puedo decir ni bien ni mal. Yo digo, hoy tuve un día más de abajo y uno más de arriba. Hoy fue un día así lleno de polvo, mil problemas. Pero hay días en que cuando recapacitamos, nuestra vida no está ni mejor ni peor, ni bien ni mal, porque no comemos de ese árbol. En todo caso, si todos los días comemos del árbol que nos da su vida, nuestra vida dejarían de ser tan terráqueas, aunque la vivamos en el cuerpo terráqueamente, pero podríamos aprender de Juan de Patmos. Estaba yo en el Espíritu el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y porque estaba en el Espíritu en el día del Señor, es que pude ver lo que vi. Me fue revelado Cristo. Apocalipsis no es la revelación del diablo, ni es la revelación de cómo va a explotar el mundo. El Apocalipsis fue escrito para que las personas que viven en el Espíritu puedan ver al Señor en su estado presente. Por eso Juan cayó como muerto, porque la imagen y la idea que él tenía no tienen nada que ver. No es lo mismo que tú veas a Jesús en las calles de Palestina a ver al Señor en el Espíritu. Caí como muerto. Y como cayó como muerto él y pudo estar en el Espíritu, pudo bajar de allí y juzgar a la iglesia. Porque tú a la iglesia no la puedes juzgar por las incoherencias. Porque a mí me pasó, porque yo, y empezamos a contar nuestras historias. Nosotros no predicamos nuestras experiencias. Deberíamos de predicar la iglesia que Dios nos permitió ver en los momentos en los que estamos en el Espíritu. Pablo lo enseñó, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No son dos cosas, es una sola. Si ando en el Espíritu, no satisfago los deseos de la carne. No son dos acciones, es una. Y fue desde allí que Juan pudo juzgar a una iglesia sin Cristo. ¿Cómo se puede desconectar una iglesia sin Cristo, un cristianismo sin Cristo? En una iglesia, aquí estoy a la puerta y llamo. Eso no es para un creyente, para un impío. Eso se le fue dicho a una iglesia. Es el Señor asomándose en la puerta y dice, oigo que hablan tanto de mí ahí adentro. ¿Me dejan entrar, por favor? Porque siento que están hablando de mí. Se puede llegar a ser una iglesia sin el Señor. Claro, nos salió comodísimo decirle en la campaña evangelística a la gente, ¿verdad? Aquí el Señor está. Yo usaba esos versículos en las pancartas que poníamos atrás. Aquí el Señor está. Y eso el Señor no se lo dijo a impíos, se lo dijo a una iglesia. ¿Cómo podemos desconectarnos tanto de llegar a ser una iglesia sin Cristo? Un cristianismo sin el Señor. Porque lo dejamos de comer. Puedo terminar con un pensamiento final. Todo eso creo que tiene que ver con una nueva naturaleza de liderazgo que el Señor quiere revelarnos a todos nosotros, sin que nadie tenga un libro para vender. Y esto tiene que ver con la teología. Y tiene que ver con volver a decir, al menos voy a pensar, si cuando como pastor hablo y digo fácilmente, pensar que pudiera haber una línea de pensamiento teológico que puede ordenar mis pensamientos.
Si hay algo que tienen las Escrituras, son grandes tramos teológicos. En el sentido de ¿qué? De lo que Pablo dice, renovándonos el entendimiento, que es vuestro culto racional. Y esa palabra racional es una palabra robada en el griego, que la usa como lógico, pero con K, que significa ordenar los pensamientos. No hacerle un culto a los pensamientos, ordenarlos. ¿Qué va primero? Volvamos a Moisés, porque Moisés fue llamado en Hebreos 3 apóstol. Y si hay si hay tres personas en la Biblia que se los puede llamar apóstoles sin dudar, en términos de liderazgo es Moisés, es Jesús y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el apóstol profético de la iglesia. Jesús mismo dijo, mi Padre les enviará. Y esta palabra es apóstol. Le va a enviar un apóstol. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió, les dio de comer, porque después de comer, ¿qué vino después de comer con ellos? No, el Señor le dijo, yo me voy y se fue. No, Señor, no te vayas. Sí me voy. Yo vi el plano que me tengo que ir. Esto no se trata de mi liderazgo. Cuidado porque ahora te hundes y te andas haciéndote loco en el agua. Si no crees, te mueres de hambre. Porque Jesús repitió el patrón de Moisés. Porque debía de repetirse el patrón. Él era el maná. Pero un día el maná cesó. Y la gente debió de aprender de comer a Cristo por el Espíritu del Señor. ¡Qué maravilloso! Y eso no es que te lo da la teología, no, el ordenar los pensamientos bíblicamente. Cuando Jesús no solamente se va, Él les dice algo a los discípulos, que también el hermano lo dijo. No se muevan de Jerusalén. Parece ser que es una palabra que se ha perdido también entre nosotros. ¿Será que también la hemos desgastado en algunos ambientes carismáticos y pentecostales, conmigo adentro, que hoy casi escuchar una expresión como la llenura del Espíritu parece fuera de onda? Y sí, amados, parece fuera de onda porque se usó sin que esa experiencia fuera real. Entonces se desgasta. Te pasas 70 años hablando de la llenura del Espíritu, confinando la llenura del Espíritu a una experiencia que a veces es de dudosa aceptación y se desgasta. Pero sí, ¿qué podemos hacer como hijos de Dios sin la plenitud del Espíritu en nuestras vidas? Sin la llenura del Espíritu. Ahora, ¿cómo el Señor lo está haciendo? Esa es la coherencia que debemos de encontrar. Por eso hacen falta que regresen a la nutrición, al alimento y a la sustancia miles de líderes que nos distrajimos en la orquesta de las distracciones que son las comunidades de fe o las congregaciones. Y como dijo Jesús acerca del diezmo, no es necesario que dejen de hacer lo otro, pero muchachos, cambió la cosa. Cambió. Sean llenos del Espíritu. Vamos a comer y a ser llenos del Espíritu. Yo confío en toda la palabra que yo le he dado. Se lo dijo Jesús, mi palabra le he dado. Lo que tú me diste yo se le he dado. Pero no está basado en mi presencia, liderazgo en su vida, sino que ahora ellos sean llenos del Espíritu Santo. Porque se lo dijo Jesús, Él va a ser el que le va a traer a la memoria lo que tengan que ustedes decir. Eso no ha cambiado. Que yo sepa, este es el nuevo pacto.
Y todo se certificó en Hechos 2. No fueron unas lenguas que nadie podía entender y que como experiencia maravillosa, la llenura del Espíritu significó que por primera vez una iglesia se aguantó 10 días sola, 120 como 120 en una casa. ¿Sabe lo que es eso? Tener 120 personas 10 días en una casa, con los chicos, con todo, nada de escuelita dominical. A sentirse hasta los últimos olores allí, esperando el cumplimiento profético del Espíritu en ellos. Cuando vino el Espíritu por primera vez, Pedro, que andaba por todos lados haciendo cosas, él se paró, defendió a la iglesia. Dijo, estos no están ebrios, estos no son un montón de locos, esta no es la gente que ustedes ven por YouTube, aquí esta es gente verdadera, esta gente se quedó acá amando a Dios, esta gente abrazó la verdad y comenzó a hablar uno de los discursos que Pedro nunca lo hubiera dicho con Jesús al lado, porque estaban llenos del Espíritu. Y cada uno comenzó a hablar el idioma de los oyentes. Bautismo del Espíritu Santo, amados, es la solución que porta la iglesia en palabras de hablar un idioma que el mundo entienda. ¿A qué se parece una persona llena del Espíritu? A una persona que en el mundo real, en la iglesia urbana en la que vive, Dios lo ha dotado de un lenguaje que cuando habla, las personas entienden el mensaje de Dios sin que seamos responsables de que se conviertan. Esa no es nuestra responsabilidad. Esa es la obra del Espíritu en los corazones. Y algún día podríamos sentarnos a ver cuántas veces en la narrativa bíblica se cortó la coherencia. ¿Cuántas veces se cortó? Decenas de veces. Ahora, con esto sí quiero terminar. Moisés, dice las Escrituras que cuando estaban en Egipto, el Señor los manda a comer. Y esa noche pasa algo, suceden cosas muy rápidas. De hecho, que hasta la Biblia se encarga de relatar que no tienen tiempo de comer. Se dan muchas cosas esa noche. Primero, que fue de noche y no era el día que se iba a fijar para la Pascua. Es como si se iba a fijar 14 y se hizo 14 a la noche cuando había pasado el día, así que había como una postergación de días. Eso se hace con un lápiz en la mano y no le va a cambiar la vida a nadie. Yo estoy describiendo algo para que el Espíritu no hable. Esa noche ellos comen y son libres. Alcanzó para la libertad. Fue una comida rápida. No hubo tiempo para comer las hierbas amargas. No hubo tiempo para que papá explicara de qué se trataba, porque la Pascua era una fiesta de explicación solemne antes de la comida. Papá jugaba con sus hijos durante todo el día para explicar lo que era la Pascua. Ese día no se pudo, porque había que ser libres. Había que salir. En ese apuro salió de todo tipo de gente a la libertad. Salieron los pueblos que no les interesaba a Dios, que comieron porque había comida disponible, no tenían entendimiento, no eran poseedores de la promesa, lo que le llamamos un evangelio temprano light, confuso, con gente que no sabemos quiénes somos, por qué llegamos al evangelio, el que llegó al evangelio porque estaba enfermo, el que llegó al evangelio porque estaba divorciado, el que llegó al evangelio porque tenía problema económico, y llegó al evangelio y es una bola de carne que está saliendo de Egipto, pero está bien, porque así se dieron las condiciones. Si uno sigue, permiso hermano, si uno sigue leyendo en orden, 20 días más tarde,
Dios lo para a Moisés y le dice: Moisés, vamos a celebrar la Pascua. Pero esta vez van a tener que comer las hierbas amargas. A usted y a mí nos va a cambiar la vida, la teología no. Pero ¿cuál es el posible entendimiento? Que todos corremos el riesgo de comer de un Cristo que todavía no entendemos. Que no sabemos lo que pasó. Un Cristo predicado livianamente, que te salva, que te va a ir bien, que te va a ayudar, y no le hacemos comer. Pero yo no digo que eso esté mal. Digo que a los 20 días hay que decirle: mire, esto sí contempla algunas hierbas amargas. Solo que ahora son la dosis soportable, porque hasta Cristo eran insoportables. A partir de Cristo, como la vacuna ya está puesta, solo es pasajera, pero no es ausencia de dolores, no es ausencia de problemas. Dios le dijo, a los 20 días, ¿cuántas veces Dios los paró a Israel en el desierto? 42 veces. 42 veces se movió la columna y 42 veces se paró, y en cada movida y parada Dios les iba mejorando la verdad de Cristo y se iban muriendo los que no entendían. Porque lo que la revelación de Cristo produce es muerte. Creo que el Espíritu está impartiendo algo en esta noche a nuestras vidas. Entonces, Moisés, el pan no alcanzó a leudar, todo fue rápido, yo te lo acepto, pero queda un camino arduo. Vienen enemigos más adelante. Si no entienden lo que estamos haciendo. ¿Sabe qué fue pasando las primeras estaciones? ¿Sabe qué sucedió? Todos los alborotos y todas las divisiones que se produjeron en el desierto fueron producidas por la gente que salió sin entender el Cordero. Por eso Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Y ahí la palabra deficiente es lo que en 3 meses no me dio el tiempo. Lo único deficiente que tenemos los creyentes es la plenitud del entendimiento de Cristo. Eso es la única deficiencia. Si Cristo crece en nuestras vidas, hermana, todo lo demás debe de crecer a la altura del Cristo que está en nosotros. Si nosotros queremos hacer crecer la tienda más grande que sus cuerdas, vamos a repetir los siglos. Así que Moisés, por eso, y con esto termino y no sé, por eso Pablo a los Corintios en el primera carta, capítulo 10, dice: no quiero que ignoréis que vuestros padres todos quedaron postrados en el desierto. No quiero que ignoréis, que nuestros, dice, no dice vuestros, creo que yo usé mal la palabra, nuestros padres quedaron postrados en el desierto. A mí me gusta hacer números, lo que no significa que le tiene que gustar a usted, mi hermano. Me gustan las estadísticas. Hicieron falta 600,000 muertes. Voy a ser más exacto. 599,998 sepulturas para dejar 2 personas metidas en la tierra de Canaán. Yo a mi esposa le hago: ¿cuántos huevos hacen falta para una torta? ¿Qué me anda preguntando vos? Me dice. Vos contestame, ¿cuántos huevos hacen falta? ¿Cuántas personas hace falta para producir una generación que entre a disfrutar a Cristo en una generación?
para que entren 2 vivos y 1 muerto. 3 entraron. Salieron 3 de Egipto, 2 vivos y 1 muerto, y salieron 600.000 varones. Todos sabemos que eran más de 1 millón. ¿Cuánta gente hace falta? Y no estoy hablando de muerte espiritual, estoy hablando de la muerte que necesitamos morir para vivir de la vida que necesitamos vivir. ¿Cuántas? Pudieron con Moisés, mis hermanos, pudieron. ¿Sabe usted que la crisis más grande de un líder cristiano es emocional? Por eso tenemos sentimientos reprimidos, porque los líderes se frustran en sus emociones. Pero eso es, a ver, amado, no estoy diciendo, hoy está estudiando, no. El liderazgo de todos los tiempos padece en sus emociones. Es emocionalmente puesto a prueba permanente. Por eso muchos de nuestras líneas cristianas son emocionales, porque es el lugar a donde descargamos lo que no sabemos vivir en la vida. Lloramos en la iglesia porque no lloramos en la vida. Queremos reírnos en la iglesia porque no descomprimimos en la vida, porque no tenemos amigos, no tenemos hermanos, porque no tenemos a quien decirle que estoy a punto de ceder a una tentación y no sabes, y no tienes un oído. Y hablamos en la crisis, entonces ¿eso qué hace? Que configure la iglesia a una forma que nos está deteniendo. Y yo sé que a esta palabra, si alguien está oyendo en internet o alguno de ustedes, van a tener 1000 cosas y si quieren la discutimos. Yo estoy abierto a la discusión si es para una mejor verdad. Esta no es la perspectiva, es una perspectiva que trae un debate. Los desequilibrios emocionales. Dios le dijo a Moisés, envía espías. Los espías que usted ya los ha predicado 450 veces, ¿no es cierto? Vinieron emocionalmente afectados. Ninguno vino con un parche en la cabeza. No, allá está lleno de... Vinieron todos enteritos. ¿Cuál era? Hay gigantes. ¡Ay! Pero ninguno le había... No es que uno vino y dijo, oh, me agarró un gigante, no sabe cómo me dio. No, todo era psicológico. Era emocional. Ninguno vino, mirá, Moisés, me sacaron el ojo. No, al contrario, traían la compra del supermercado. Una locura total. Crisis emocional. En sus emociones. Ahora, fíjese, si aborta el plan de los espías, entonces Dios dice, yo con Josué tengo que hablar de otra manera. Esfuérzate y sé valiente. Lo prepara en sus emociones. Yo sé que esto parece humanismo lo que le estoy diciendo. Mira, hermano, a esta altura, cuando tengo seguridad en mi espíritu de decir cosas, quiero decirle que nadie ha discutido entre anoche y hoy la espiritualidad que reina en esta reunión, el amor que yo veo que ustedes tienen por la labor que hacen. Yo estoy seguro que ni sé delante de quienes estoy y le he pedido al Señor que me revele la envergadura de las responsabilidades que ustedes tienen. No estoy compartiendo este mensaje con ustedes. Creo que necesitamos a volver a comer qué parte del cordero no hemos comido, pero no para ser teólogos, sino para ser espiritualmente fuertes, psicológicamente estables, físicamente sanos y con todos los recursos para subsidiar lo que Dios muestra. Porque si Dios muestra, tiene que subsidiar con todos los recursos una palabra que Él dio. Debe de suceder. Vamos a estar de pie. Las estadísticas son lindas. Me gusta oír a Jesús. El sembrador salió a sembrar.
aparte cayó, aparte cayó, aparte cayó, aparte cayó. 1 de cada 4 entienden. Estadística. Es decir, un líder tiene que mejorar sus expectativas y dejarlas no en la medida de lo que yo creo de las personas. Señor, tenemos que medirnos por la plenitud del Espíritu que es ascendente en nuestra vida. Por eso no dice pidan ser llenos, dice sed llenos. Es imperativo. Somos tan llenos del Espíritu como el valor que tenga eso para mi vida. Yo no quiero salir a hacer nada más de lo que hice hoy. ¿Y sabe por qué estoy reunido acá también con ustedes? Para que me lleven en sus oraciones, que la tarea, hermano, que tendremos para asignar ahí en tu tierra puede ser en una medida de plenitud del Espíritu. Nuestros padres temprano de esta era definieron a algunos acertadamente. Ser lleno del Espíritu no es cuánto tú tienes del Espíritu, sino cuánto el Espíritu gobierna de ti. No hay un momento. Oh, ¿qué se habrá dicho? No cuánto, porque el Espíritu no es una medida de agua que entra de a poco. Es una persona que asume de a poco el gobierno y la autoridad de Cristo. Porque el Espíritu no viene a hablar, así como Jesús no vino a hablar de Él, sino del Padre, el Espíritu vino a hablar de Cristo y hacerlo real en nuestra vida. Es maravilloso porque el Padre te manda al Hijo, el Hijo te manda al Espíritu, el Espíritu te lleva al Hijo, el Hijo te lleva al Padre y tienes la familia perfecta. Nadie se queda con, menos mal que llegó a mí. Es un círculo virtuoso, porque así funciona la familia de Dios. Y está todo muy claro porque en el Apocalipsis se sabe a quién se da la gloria, a quién se da la honra, quién está sentado en el trono, quién está parado al lado del trono. Todito está bien ordenadito. ¿Por qué? Porque son descripciones, no son definiciones. Reservada para la vida del Espíritu en nosotros. Amado, viviremos para ver una expresión de la iglesia en la llenura del Espíritu. Y que sea una llenura que no nos divida dogmáticamente, sino que nos une en amor. En ese amor que nos va a costar los primeros dolores, pero que luego produce hijos para Dios. Gracias, Señor. Ay, Dios mío, te adoramos. Quizás si por un minuto puedes abrir tu boca donde estás, tus palabras van a ser importantes los próximos minutos. Honro una vez más al Señor en la vida de Luis y Zoe. Sepan que lo digo en el Señor, que después de haberle conocido por años y verles han producido gran alegría en mi corazón. Pero eso sería lo menos importante, sino que sepan y cuenten en el Señor que conforme el Espíritu les hable y que yo ya también me tomo el derecho de saber que estas gracias que han sido refrescadas en este vínculo puedan ser aprovechadas por la iglesia. Tiene tanto que ver estos aspectos espirituales del orden, de la coherencia, de sabernos iglesia que tiene escuela y no una iglesia con escuela, que ayudamos a todos los necesitados, que sanamos a los enfermos sin convertirnos en hospitales. Somos la iglesia y que se expresa en lo natural conforme el diseño Dios le ha dado a cada persona. Pero la iglesia es una definición, una descripción muy elevada que nos costará una eternidad poder describirla. Quiero vivir la eternidad por todo lo que me queda para entender de nuestro Padre. Gracias, hermanos. Muchas gracias y será hasta cuando el Señor disponga. Pasa usted.